¿Qué tal, familia? Estamos nuevamente con ustedes, retomando lo que es la serie de prédicas sobre el Evangelio de Lucas. Estamos ya en el capítulo 8, de hecho hoy vamos a ver la tercera parte de este capítulo. Y gloria a Dios porque esto es muy hermoso. Yo te invito a que estés haciéndoles llegar la invitación a gente que conoces, a todos aquellos que conozcas, porque la palabra de Dios siempre es útil para evangelizar. Y la gente que no conoce a Cristo, a través de esto puedes llegar a sus corazones. Así que yo te invito a que les estés dando esa oportunidad tú también. Amén. Entonces, te decía que estamos nuevamente en Lucas capítulo 8, ya en la tercera parte, a partir del versículo número 40. Y vimos en la prédica anterior cómo nuestro Señor Jesucristo había cruzado el lago, ¿verdad?, hacia la otra orilla del mar. Y entonces nosotros pudimos ver cómo nuestro Señor Jesucristo, al llegar a la tierra de los Gadarenos, Él pone paz en aquel pueblo, trayéndole paz a este hombre que estaba endemoniado, pero a la vez pone inquietud en ese pueblo de Gadara, porque los habitantes se disgustan con Jesús, ¿verdad? Porque el Señor Jesús, bajo el poder de su palabra, echó fuera a los demonios de este gadareno endemoniado. Y eso es lo que vimos anteriormente, y vamos a continuar en este mismo capítulo, la obra y el poder, la manifestación, el amor, la autoridad, la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Y por eso es bien importante que estemos atentos. Amén. ¿Qué te parece si oramos para continuar viendo al Dios que no tiene parámetros? Amén. Ok, Padre, aquí estamos, Señor, dándote gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque tu amor y tu magnificencia, Señor, son mostrados a nosotros, y nosotros tenemos ese privilegio de conocerte a ti, de conocer tu amor. Gracias, Padre Santo, porque nos das tu palabra hermosa y porque nos edificas y nos das sabiduría a través de la ilustración de tu santa palabra. En el nombre de Jesús, ayúdanos a que estemos atentos verdaderamente a estudiar y a conocer lo que es tu enseñanza, la palabra de sabiduría, que es tu hermosa palabra que tiene gran edificación para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, familia, mira, entonces nosotros estamos viendo cómo nuestro Señor Jesucristo tiene ese poder y esa autoridad, y tiene toda la capacidad para actuar como a Él le plazca. Vimos en la ocasión anterior, en la prédica anterior, cómo también el Señor Jesucristo muestra su autoridad sobre la tempestad, ¿verdad?, sobre la naturaleza. Y Él actuó de una manera en que nadie había visto que hiciera ese tipo de milagro nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Hasta se sorprendieron, pues, ¿quién es este hombre, no? Que tiene autoridad incluso para esta forma de detener y de reprender los vientos. Aquí estamos entonces, conociendo a Jesús, al Dios que no tiene parámetros para realizar sus milagros, sus obras, y mostrar ese gran poder que Él tiene. Amén. Entonces dice el verso número 1, dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Entonces lo que vemos aquí es como Jesús dejó, decíamos, la región de los Gadarenos, donde había expulsado muchos demonios de uno de ellos, que incluso había estado en el sepulcro amarrado con cadenas. Y vemos cómo ya la gente, las multitudes ya de otras ciudades se habían reunido, ¿verdad?, a la orilla del mar, porque estaban esperando que Jesús cruzara. Y cuando llega nuestro Señor Jesús, pues eran muchísimos. Y entre toda esta gente que llega, entre toda esta
esta multitud que llegó a recibir a Jesús, llegó un hombre de nombre Jairo. Este hombre era un principal de la sinagoga, y ser principal de la sinagoga significa que él tenía bajo su responsabilidad, pero también bajo su autoridad, el que la sinagoga pudiera marchar bien. Ahora, ¿qué es una sinagoga? Una sinagoga era un lugar, como un templo, vamos a decir, donde se reunían los judíos para que cada 8 días, mínimo el día sábado, ellos pudieran abrir los pergaminos de la palabra de Dios, y entonces ellos pudieran leerlas, estudiarlas y compartirlas con los demás. Ahora, esta sinagoga estaba bajo la autoridad de Jairo. Jairo era un hombre pudiente, porque los jefes de una sinagoga eran hombres que ganaban buen dinero, que eran parte del gobierno judío, y además ellos eran quienes eran los responsables de administrar tanto el dinero de los diezmos que entraba, así como de las ofrendas, pero también eran el encargado de ver que se ministrara la palabra de Dios, y además que el estado del templo estuviera bien cuidado. Entonces, él era un hombre que tenía una buena posición económica, una buena posición social, y este hombre, a pesar de ser judío y tener esa posición, él fue a buscar a nuestro Señor Jesús, y cuando lo encuentra, dice la palabra de Dios, que se arrodilla, ¿verdad?, a sus pies y le adora, y entonces se levanta, ¿verdad?, y con ruegos le está diciendo que vaya a su casa, porque tiene una hija enferma de 12 años, ¿sí? O sea, tuvo 12 años de sanidad, pero a los 12 años esta niña se enfermó, y ahora ella estaba en peligro de muerte por su enfermedad, estaba, podríamos decir, que agonizando. Entonces este hombre acude a Jesús, y no lo hace de manera escondiéndose, sino que lo hace de una manera pública, enfrente de todos, ¿verdad? Esto es verdaderamente algo que es bueno. No le importaron las críticas, sino que él tenía fe en Jesús y fue a buscarlo, y le muestra su fe y le pide que vaya a su casa, ¿verdad?, para que allá le ponga sus manos sobre de ella, y entonces con su toque ella sane, vuelva a tener esa vitalidad de esta niña. Y mientras estas cosas estaban sucediendo, entonces llega, y esto ya lo vemos a partir del versículo número 4, cómo nuestro Señor Jesucristo nos muestra a través de su evangelio, ¿sí?, lo que va a seguir compartiendo. Versículo número 43 dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces hemos visto ya primeramente cómo llega Jairo, el principal de la sinagoga, ¿sí?, el padre de esta niña, y con humildad llega a Jesucristo de una manera pública, ¿sí?, mostrando su adoración. Y acá entonces vemos ahora a una mujer que está enferma, que tiene 12 años de enfermedad. La niña a los 12 años se empieza a enfermar. Esta mujer tiene 12 años ya enferma, y se acerca a Jesús. ¿Y qué es lo que sucede? Que esta mujer, lo que ella tenía es que tenía una enfermedad de hemorragia, a través de su menstruación. Esta no paraba, sino que era de manera continua, y entonces esto era algo muy terrible para ella, porque cuando la mujer estaba en regla, ¿sí?, los hombres, el esposo no podía tocarla, porque si no, se decía según las leyes judías que se contaminaba a él.
Entonces esta mujer, debido a que tenía este problema durante 12 años, terminó sin marido, ¿verdad? Terminó el marido divorciándose de ella. Y entonces esto era algo muy terrible para ella, porque ella era como una mujer que era rechazada por parte de sus familiares, en este caso de su esposo, pero también de su demás familia, porque nadie se quería contaminar por el estado en que se encontraba ella de una hemorragia constante, una hemorragia menstrual. Y también de parte de la sociedad, sus amigas, sus amigos, toda la gente que le conocía y con la que ella tenía relaciones amistosas, entonces también la relegaban y ella se tenía que relegar. ¿Por qué? Porque el acercarse a ella y tocarla era contaminarse. De hecho, si ella se sentaba en una silla y llegaba otra persona y se sentaba ahí, entonces también esa persona se contaminaba, de tal manera que estaba completamente prohibido, incluso hasta estar cerquita de ella. Era importante entonces, o sumamente importante para esta mujer, acercarse a Jesús, porque además había otra cosa que todavía era peor para ella, y eso era que ella no tenía la oportunidad, ¿sí?, de llegar a la sinagoga y congregarse con los demás hermanos judíos para poder escuchar la palabra de Dios. Y ya no era parte de ese grupo de hermanas de la sinagoga, vamos a decir hoy, de la iglesia. Y sabes una cosa, esto era algo terrible, que ella tuviera que estar separada del lugar donde Dios estaba habitando y hablándole a las personas. Así que 12 años, esto era algo sumamente terrible para ella, pero además era algo muy vergonzoso. La gente la rechazaba, ya tenía así como la consigna de las personas que la conocían del rechazo, porque sabían que estaba enferma. Entonces esta mujer llega, ¿verdad? No públicamente como lo hizo Jairo, sino que ella llega pero así como escondidas, ¿verdad? Sin que se den cuenta la multitud de que ella va ahí y que está enferma, y sin que se dé cuenta nuestro Señor Jesucristo. Porque ella decía, si se dan cuenta los que están rodeando al Señor Jesús, me van a rechazar y se van a enojar conmigo porque yo los contamino, y esto es pecado según las leyes que ellos habían impuesto a los judíos. Entonces pensaba ella que si se daba cuenta, nuestro Señor Jesucristo también lo iba a contaminar. Y nuestro Señor Jesús, entonces, cuando Él va caminando entre la multitud que lo iba oprimiendo, esta mujer alcanza a tocar el borde de su vestido, porque ella decía en su corazón, si tan solo llego a tocar el borde de su vestido, seguramente voy a ser sana, voy a ser curada. Y entonces cuando ella lo toca, ella inmediatamente siente que es sanada al instante. Y en ese momento nuestro Señor Jesucristo siente que sale poder de Él. Ahora, algunos creen que nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, cuando es tocado por esta mujer, Él pudo ser contaminado, pero no es así. Aquí lo que sucedió es que la mujer fue sanada, y esto es lo que tú y yo tenemos que entender también, y sobre todo las personas que no tienen relación con Dios. Mucha gente que es pecadora, que no ha venido a Jesucristo, y aún aquellos que luego han ya venido a Jesucristo, prefieren, porque han caído en pecado, porque se mantienen en pecado, alejarse de Dios, porque dicen, ya no va a tener misericordia de mí Dios, porque si no, yo soy tan pecador que no soy digno de acercarme y me va a rechazar y todas estas cosas, ¿verdad? Pero no puede nadie contaminar a Dios, porque Él es puro y santo. Lo único que puede pasar es que de Él emane, ¿qué? Precisamente el perdón, la sanidad y la santidad es lo que podemos obtener. Y esta mujer, al acercarse y tocar el borde de su vestido del Señor Jesús, ella recibe esa sanidad. Ahora, Jesús se detiene. Él ya iba caminando con sus discípulos y la multitud atrás y con Jairo, pero cuando siente que alguien lo alcanza a tocar, dentro de toda esa multitud, Jesús se para y pregunta y dice,
¿quién me ha tocado? Hace esta pregunta, ¿no? Y todos sabemos que él sabe quién lo había tocado, porque él es omnisciente, ¿sí? Entonces él conoce todo, nada escapa a él, a sus ojos, a su vista. Y él está esperando que la mujer responda, porque esta mujer, recordemos, que tenía ese problema de que todos la rechazaban. Y si ella se hubiera levantado y se hubiera dicho, no, ya me sané y todo esto, hubiera costado trabajo que la aceptaran. Muchos piensan que esta mujer se acercó de una manera religiosa a Jesús o supersticiosa, y porque a lo mejor el vestido del Señor Jesús tenía poder, pero ella no fue en ese plan. Yo realmente creo que hay muchos que piensan eso, pero yo personalmente no creo eso. Yo creo que esta mujer sabía que el que vestía ese vestido tenía el poder, y por lo tanto ese vestido era parte de él, y ahí se encontraba también la sanidad, la pureza y el poder de nuestro Señor Jesucristo y de Dios mismo, y que esto lo iba a sanar a ella. Y es esto lo que ha sucedido. Ahora recordemos esto, que cuando esta mujer va con fe, porque esa es su expresión, lo que ella habla. Ella ha ido con fe. Nosotros tenemos que entender esto. ¿Qué dice el versículo número 45 en adelante? Bueno, dice la palabra de Dios lo siguiente, para que nos quede bien claro esto. Dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Pero es importante esto. Nosotros tenemos que ver cómo nuestro Señor Jesucristo se detiene, ¿verdad? Y pregunta, porque lo único que quería él es seguir bendiciendo a esta mujer. Esta mujer es avergonzada al momento, porque dicen, ay, es esta mujer, ¿no? Esta padecía de esto, padecía del otro, y por lo tanto, como tenía hemorragia, nos va a contaminar a todos y al mismo Señor Jesús. Pero no, él dice, yo voy a hacer notorio este evento. Esta mujer seguramente se levantó así avergonzada, pero ella dio testimonio de lo que había sucedido al buscar a Jesús y tocarle su vestido. Entonces, nuestro Señor Jesús aquí la está ayudando. ¿Cómo la está ayudando? Si la está avergonzando, puede decir la gente. No, la intención de Jesús no fue avergonzarla. La intención de Jesús es que se dieran cuenta todos que esta mujer que tenía 12 años con esta enfermedad era hoy sanada porque tuvo fe en Él. ¿Sí? No por tocarle el vestido, porque se podía correr ese dicho y de manera supersticiosa creer que la vestimenta de Jesús era lo que salvaba. Y no, lo que salva es la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces Jesús, en medio de todos, da testimonio de que esta mujer ya ha sido sanada. Y todos luego se maravillan. ¿Por qué? Jesús no había hecho este tipo de sanación. Pero recordemos que Dios no tiene parámetros para sanar a las personas, Jesús tampoco, porque Él es Dios mismo, ¿verdad? Ya hablábamos hace un rato cómo ellos se habían sorprendido, sus discípulos, de cómo había reprendido a la naturaleza, y vemos cómo también de una manera nueva había echado fuera a los demonios de el Gadareno, y ahora también en un nuevo caso inédito, Él está sanando este tipo de enfermedad con esta mujer. Y esto es lo que Él está tratando de resaltar, de que nos demos cuenta, uno, de la importancia del poder en Él. Dos, la importancia de la fe para con Cristo, para que todo aquel que cree en Cristo, la gente que al tocarlo sea sana. Y entonces, por la fe, sea que salva también. Pero no queda todo allí. También había allí algo más que nuestro Señor Jesucristo quería dejar en claro, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ver esto. Muchos le apretaban. Y al apretarle,
porque era una gran multitud, entonces él podía tocar a muchos. Incluso el apóstol Pedro dice, Señor, pues si aquí hay mucha gente y vamos caminando y pues todos nos tocan y tú preguntas que quién te ha tocado, pues cualquiera te pudo haber tocado, pero ya sabes que esto así es, ¿no? Pero el Señor Jesucristo lo que quería también es dejar una enseñanza, porque esto es lo que también nosotros tenemos que ver en su palabra, y lo que Él hace siempre hay enseñanza. Esta mujer fue y lo tocó con fe. Los demás que le estaban siguiendo a Jesús y que dentro de la muchedumbre lo tocaban para allá y lo tocaban para acá y sucedía esta cosa, ese contacto con Él, no estaban buscándolo con la fe que lo buscó esta mujer, sino que ellos lo buscaban, ¿sí?, solamente porque conocían de su fama, pero no lo buscaron con un corazón lleno de fe para decir, yo voy a ir a buscar a Jesús y le voy a contar mi necesidad y le voy a decir que necesito que me ayude, ¿verdad? Porque yo tengo estos problemas, estas aflicciones, estas enfermedades. Y entonces nuestro Señor Jesús se hubiera hecho cargo, porque Él siempre está listo para ayudar a las personas. Lo único que tenemos que hacer es buscarlo con fe, y entonces vamos a obtener el toque de Él, porque de Él emana el poder a todo aquel que le busca con fe. Y tú y yo tenemos que tener bien claro esto, aún como cristianos, que debemos de buscarle a Jesús con fe. Cuando vamos a escuchar algún video, ¿sí?, como el que están ahorita viendo, tenemos que ir, pero hacerlo con fe, para que Jesús, ¿sí?, sea quien nos esté, ¿qué?, ministrando, tocando nuestro corazón, nuestra mente, y entonces nosotros podamos ser transformados, ser sanados, porque estamos permitiendo que Jesús nos toque con su palabra, con el poder de su palabra, porque el poder de su palabra es grandísimo. Y sabes una cosa, esto es lo que pasó. Ella lo hizo con fe, los demás lo tocaban, pero no lo hacían con fe, no tenían esa intención de hacerlo. Así que cuando tú te reúnes también dentro de la iglesia, debes de ir a buscar que Jesús te esté hablando, te está ministrando tu corazón, tu mente, y déjale ahí tus problemas y diles, yo tengo esto, Señor. Y cuando Él te está hablando y ministrando a través del predicador, del maestro de la palabra, entonces tú estás permitiendo que Él te esté tocando y te esté limpiando, te esté sanando. Pero es importante que nosotros tengamos esa disposición de que Él obre nuestra vida, pero tenemos que ir a buscarlo para que Él nos dé el toque de sanación, ese toque de sanación que buscó Jairo con su hija, ¿verdad? Y seguramente Jairo, cuando se le atraviesa este suceso y que Jesús está preguntando que quién lo había tocado, seguramente Jairo estaba desesperado. Señor, ¿desde qué horas te dije? Mira, estás viendo que la multitud te estorba y todavía le estás haciendo caso a esta mujer y mi hija que está en posibilidad ya de la muerte, tú te estás tardando, mira cuánto tiempo estamos haciendo aquí. Pero Jesús había prometido algo, ¿verdad? Que iba a ir a verla. Él había mostrado fe, Jairo, y lo único que Jesús pedía de este hombre es que él tuviera fe y que esperara el momento, porque cuando Jesús dice una cosa, cuando Él la promete, eso sucede. Y Jesús estaba viendo de qué tamaño era la fe de este Jairo. La fe de Jairo indudablemente no era como la fe del centurión, ¿verdad? Que cuando mandó a su siervo, el centurión, para que le dijera a Jesús que estaba enfermo su siervo, entonces dijera la palabra y fuera sano. Esta fe no la tenía Jairo, pero aún era una fe en Jesucristo, y Jesucristo responde a cualquier necesidad siempre y cuando tengamos fe, y por lo tanto nosotros no debemos de limitarnos. Siempre que tengamos una necesidad debemos de buscar a Jesús, porque eso muestra que tenemos fe, y entonces Él va a actuar, ¿verdad? Podemos pensar que Él se tarda mucho, podemos pensar que Él no va a llegar a tiempo, pero cuando Él ha dado su palabra es que las cosas así son, y nosotros tenemos que confiar en Él. Así que nosotros debemos de ser pacientes en la espera, en la respuesta de nuestro Señor Jesús, y no desesperarnos, ¿verdad?
Veamos qué sigue diciendo la palabra de Dios en el verso 47. Dice la palabra de Dios en el verso 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Ve en paz. ¿Qué fue lo que le salvó entonces, en conclusión, con esta mujer? La fe. ¿Y qué fue el resultado de ella delante de todo el pueblo, delante de Dios y delante de sus sacerdotes? Que ella era limpia. ¿Pero limpia por qué? Por la fe. Así que Jesús insistió en hacerlo público. ¿Por qué? Porque lo hizo para que ella se diera cuenta que había sido sanada, no solo que había recibido un toque por un tiempo, sino que había sido completamente sanada. Lo hizo público también, ¿para qué? Para que otros supieran que ella fue sanada, porque esto era importante para que ella pudiera ser restaurada a la sociedad. Lo hizo también ¿para qué? Para que lo supieran los sacerdotes y ella también, y al revisarla se dieran cuenta que ella verdaderamente era limpia, ¿verdad? Y también lo hizo para que ella no pensara que había robado bendición de Jesús, ¿verdad? Sino que Jesús verdaderamente quería sanarla, ¿verdad? Y al momento de que ella lo tocó por esa fe, ella fue sana. Así que también lo hizo para que el principal de la sinagoga, o sea Jairo, se diera cuenta del tamaño de la fe de esta mujer, y para que él también, a través de esto, nuestro Señor Jesús, lo que le estaba pidiendo era ¿qué? Fe, porque Jesús es todopoderoso. Así que Jesús bendijo a esta mujer de una forma muy, muy especial, porque además le dijo hija, ¿verdad? O sea, la añade, ¿sí?, a la familia de Dios, le dice hija, y ya es su hija. No solo recibió la bendición de la sanación, sino la bendición de una restauración con Dios, ¿verdad? Así que qué hermoso es. Si tú no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, yo te invito a que le recibas, porque entonces tú también vas a ser su hijo, su hija, y vas a ver cuán grandes bendiciones tiene Dios para sus hijos, tiene Dios para la familia de Dios. Amén. Entonces dice la palabra ya en el verso 49, dice: estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: ¿sabes qué, Jairo? Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. ¿Qué le pide Jairo aquí? Jesús a Jairo: que no tenga temor, no te saques de onda, no te empieces a inquietar. Tu hija no está muerta, ¿verdad? ¿Qué tenía que hacer? Creer. Solamente dice, cree, no tengas miedo, no tengas temor, tú solo cree. Ella será salva. Y entonces nosotros podemos ver cómo nuestro Señor Jesús es grande, es hermoso, ¿verdad? Y siempre está buscando bendecirnos una y otra vez. Por lo tanto, Jesús le da esta paz a esta persona, y nosotros podemos recordar cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en otra ciudad y Lázaro, el hermano de María y de Marta, se pone mal, ¿verdad? Y mandan a llamar a nuestro Señor Jesús, y el Señor Jesús le dijo: sí, está bien, ok, por allá voy, ¿verdad? Ustedes aguántenme, yo voy para allá. Y nuestro Señor Jesús fue después de 4 días, pero fue. Y entonces cuando él iba llegando, Marta dice: si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no hubiera muerto. Y entonces el Señor Jesús fue al sepulcro, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Lo resucitó después de 4 días de muerto, y cuando ya apestaba el muerto. Esto era un hecho inédito. Era inédito porque, para empezar, la muerte de la hija de Jairo es la primer
ocasión en que Jesús resucita a una persona. Y acá con este Lázaro, cuando lo resucita, lo resucita de una manera diferente, ¿verdad? Porque Dios no tiene parámetros para sanar, porque Él es el que sabe, Él es el que conoce, Él es el sabio, de Él emana la sabiduría, y nosotros podemos creer que Él se puede estar equivocando, pero Él jamás se equivoca, y actúa como Él cree que es lo mejor para cada uno de los que estamos en necesidad, pidiéndole a Él. Y Él ha buscado que este Jairo, su fe, crezca y crezca y crezca a través de este tiempo de que ha recibido enseñanza, ¿sí? Y de que está viendo los sucesos, los hechos. Él le va a dar todavía más enseñanza, porque Jesús es así. Y déjame decirte una cosa. Y vamos al siguiente versículo, por favor. ¿Sí? Ok, dice la palabra de Dios: entrando en la casa, no dejó a nadie entrar consigo, sino a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Ok, ¿por qué no los dejó entrar? Más que a Jacobo, a Juan y a Pedro. A lo mejor puedes pensar, pues es que eran sus cuates más cercanos, o porque Jacobo y Juan pues eran sus familiares. No, porque recordemos que el Señor Jesús tenía otros dos primos ahí, ¿verdad? A José y a Jacobo el menor. Sin embargo, Jesús no hace excepción de personas, pero Él tenía propósitos para cada uno de ellos, ¿verdad? Y el propósito para Pedro, Juan y Jacobo eran propósitos muy especiales. Entonces, bueno, pero Jacobo casi no aparece. Jacobo tuvo un papel muy importante en Israel, o sea, en todo Judea. Él fue quien estuvo llevando el evangelio, ¿sí? Y de una manera tan atrevida, tan importante, tan fuerte, que llegó el momento en que no aguantaron más las autoridades romanas, y a través de Herodes Antipas, ¿verdad? Él fue decapitado, pero ellos tenían un papel muy importante y por lo tanto ellos son los que entraron. Ahora, ¿por qué no dejó entrar a las plañideras? Las plañideras eran verdaderamente, eran terribles, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo va llegando con Jairo, y las plañideras lloraban y se lamentaban. Entonces, ¿qué onda con las plañideras? Las plañideras son aquellas mujeres que se contrataban, ¿sí?, para que estuvieran lamentándose y llorando cuando había un sepelio, ¿sí? Y entonces ellas tenían ese papel, y la gente sabía de alrededor, y ellas mostraban en apariencia que la gente, la familia que había perdido a esta persona, que había muerto, entonces mostraban supuestamente ese dolor, pero en realidad las plañideras no eran más que actrices. Incluso había ya quienes se dedicaban y tenían como un título por ser plañideras. Es decir, yo creo que iban a la academia y allí les enseñaban: debes de llorar de esta manera, así, y actuar de esta otra forma, y tú ya sabes. De tal manera que entonces, cuando llega el Señor Jesús, las plañideras estaban haciendo todo su alboroto. Y cuando entra el Señor Jesús, ellas empiezan a decir: no, pues ya para qué, ya está muerta, ¿no? Pero Jesús, ¿qué dijo? Que no estaba muerta. Y entonces ellas se empezaron a burlar. Y esto era algo muy terrible. Hay mucha gente que sigue buscando ridiculizar a Jesucristo. Aún aquellos que son cristianos que pasan de repente por momentos difíciles, tratan de minimizarlo. Pero ¿sabes una cosa? Cuidado. Nuestro Señor Jesucristo, Él es hoy, ayer y siempre. Porque Él siempre está vivo. Él siempre tiene la capacidad, ¿sí?, de actuar de la mejor forma para ti. Lo que pasa es que a veces no actúa como nosotros creemos que es lo mejor para nosotros, y por lo tanto nosotros buscamos rebelarnos contra Él. Pero te voy a decir una cosa: eso es lo peor que puedes hacer. Estas mujeres se burlaban del Señor Jesucristo, y por eso cuando el Señor Jesucristo
entra para que buscar sanar a la niña, a la hija de Jairo. Lo saca el Señor Jesucristo. Aquí no entra ahí nadie, nada más los papás y mis 3 discípulos que ya nombré, ¿verdad? Y esto es lo que ha sucedido con ellos, y esto es lo que está pasando, y vamos a ver de qué tamaño es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Así que dice el verso 53, a partir del verso 53, dice: pero Él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de Él, sabiendo que estaba muerta. Pero ese es el gran problema, familia. La gente ve con sus ojos, ¿sí?, las circunstancias, pero aquí lo importante es lo que ve Dios. Y lo que veía Jesús es que no estaba muerta, que estaba durmiendo, ¿verdad? Y entonces ellas empezaron a burlar. Sin embargo, Jesús, tomando de la mano a la muchacha, dice aquí, porque ya tenía 12 años, ¿sí? La mujer enferma, 12 años de enferma. Esta niña, esta muchacha, después de los 12 años se enferma, ¿verdad? De esta manera terrible. Y entonces dice que su espíritu volvió, ¿verdad? Porque Él la toma de la mano y clama diciendo, porque cuando Él clama sale su voz, una voz poderosa, una voz que crea, una voz que hace, ¿sí? Y entonces sale el poder, porque su palabra tiene el poder, ¿verdad?, para realizar las cosas, para transformar las vidas. Y entonces esta niña es tomada de la mano de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Y qué dice? E inmediatamente se levantó. Inmediatamente se levantó. La fue a tocar con su palabra y la niña se levantó. Y Él mandó que se le diese de comer. ¿Para qué le mandó que se le diese de comer? Bueno, para demostrar que verdaderamente esta niña ya no estaba enferma, porque un enfermo no come, ¿verdad? Porque está muy enfermo, está grave. Pero una niña que ya está bien sana, come. Y esta niña inmediatamente, ¿qué? Empezó a comer. Y esas son las evidencias que deja nuestro Señor Jesucristo. A la mujer la levantó enfrente de todos para que se dieran cuenta que estaba sana. A esta niña inmediatamente le dice que coma, ¿verdad? Que le den de comer. ¿Por qué? Porque ella está verdaderamente sana, ella está viva. Y no nada más por un momento. Ya no tiene ninguna enfermedad. No hay, como dicen por ahí, secuelas. No, ella está verdaderamente sana. Y sabes una cosa, y sus padres estaban atónitos. Atónitos. No lo podían creer. Porque hasta ese momento no había sido resucitado nadie. Hasta ese momento es cuando Jesús hace la primera resurrección de alguna persona, que la levanta de estar muerta físicamente a estar, ¿qué? Viva físicamente. Pero cuando le levanta, no solo los levantaba físicamente, sino espiritualmente. Y sabes una cosa, esto es grandemente hermoso y poderoso de parte de nuestro Señor Jesús. Y esto aumentó, ¿qué? La fe de ¿quién? De Jairo. Porque es importante que todos estos hechos nuestro Señor Jesucristo los realiza para levantar la fe de los padres de esta niña, la fe de Jairo, que era un jefe, ¿sí?, de la sinagoga, y tenía que ser un hombre de gran fe. Y sabes una cosa, también para las plañideras que estaban ahí de chillonas, pero que no creían en Jesús y trataron de disuadirlo, ¿verdad? Y ahí se burlaban incluso de Él, pero Él demostró quién es Él y cómo en Él está el poder para realizar todo lo que Él quiera y de la forma que Él quiera, porque Dios no tiene parámetros para nada. No tiene parámetros para sanar. Él sana como a Él le place, ¿sí? Entonces, este es el método que nuestro Señor Jesucristo usó, ¿sí? El método para resucitarlos fue siempre ¿cómo? A partir de ella, hablarles directamente a la persona, ¿verdad? A Lázaro le dijo, Lázaro, sal, ¿verdad? Y salió Lázaro con todo y sus vendas y todo. Así también Él ha dicho
siempre, ¿verdad? Y entonces siempre ha sucedido, porque lo que Él dice es hecho. Lo que Él ha dicho para realizar algo siempre ha sucedido. Él dijo, haya luz, y hubo luz. Él dijo, haya lumbrera mayor, y hubo lumbrera mayor. Él dijo, haya vida en los mares, y hubo vida en los mares, ¿verdad? Porque su palabra es poder. Y la palabra de nuestro Señor Jesucristo es poder hoy. Y la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, lo tenemos a través de estos videos. Y sabes una cosa, debes de aprovechar cada que Dios te está hablando a través del video, cada que Dios te está hablando a través de reunirte en el lugar de reunión, en el salón de reunión, en el templo. Necesitamos llegar todos siempre con la idea de que cuando Dios dice algo, es que así es, ha sido y será. Siempre. Y tú y yo tenemos que creer esto. Por lo tanto, yo quiero concluir con esto. Así que la conclusión es la siguiente. Amén, familia. Nosotros hemos visto cómo nuestro Señor Jesucristo, en este capítulo, cómo puso su palabra para reprender la naturaleza, y sucedió, ¿verdad? Hubo bonanza. También hemos visto cómo nuestro Señor Jesucristo echó fuera a los demonios de ese hombre endemoniado de Gadara al hato de los cerdos, y con sus palabras, y fue hecho. Y hemos visto, sí, en esta continuación, cómo nuestro Señor Jesucristo le dio a esta mujer no solo, sí, la sanación, sino que le dio también, ¿qué? La salvación. Y además dejó muestra de que para acercarse a Jesús debemos hacerlo con el deseo de que Él nos toque. Sí, amén. De recibir el toque, de ir a buscar tocarlo, y no solo de estar alrededor de Él, pero sin dejar o permitir que Él nos toque, ¿verdad? Ahora, también hemos visto cómo Jesús, dentro de su enseñanza, nos busca a nosotros aumentar la fe. Y tú y yo tenemos que entender esto. Si esa mujer tuvo fe, ¿sí?, para hacerlo de manera oculta, nosotros tenemos que tener fe, pero para hacerlo de manera pública. Y tenemos que tener fe en que Dios siempre está dispuesto a escucharnos. No importa que haya muchos que estén orando, porque algunas personas dicen, no, pues hay otros que tienen problemas más graves, como para que yo le esté quitando el tiempo a Dios. Si Dios lo que quiere es que te acerques a Él, porque esto demuestra ¿qué? Nuestra fe. Entonces, tú y yo podemos ir a los brazos abiertos de nuestro Señor Jesucristo, a los brazos abiertos de Dios, porque a través de Jesucristo vamos a estar delante de su presencia. Y aquí tenemos desde este momento la salvación en Cristo, y desde este momento tenemos la sanidad espiritual y la salvación. Por eso yo te invito a que tú no busques acercarte a Jesús solo por acercarte, sino busca tocarlo, permitir que Él te toque. Amén, familia. En el nombre de Jesús, todas estas cosas son hermosas y serán ciertas. ¿Qué te parece si oramos? Padre, aquí estamos, Señor, escuchando tu voz, dándote gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque tú nos permites que podamos conocerte, Padre. Agradecemos, Señor, saber que el toque de tu salvación, el toque de tu sanación, están siempre dispuestos para todo aquel que tiene fe en ti, Señor. Y nosotros aquí estamos, Señor, creemos en ti. Y hemos venido para que tú nos toques con esta palabra, y nos ha tocado, Señor, y esperemos que nuestra mente, sí, y nuestra manera de pensar y nuestro corazón estén siendo transformados por este toque, Padre. Gracias, bendito Señor, te alabamos y te bendecimos, y a ti sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Bien, familia, recuerden que estaremos continuando, primero Dios, con
con el capítulo número 9 del Evangelio de Mateo, y te pedimos que no te pierdas esta serie, que sigas atento, porque Dios quiere bendecirte y Dios quiere que tú tengas una relación personal con Él. Toma tiempo con Dios, toma tiempo con Jesucristo, porque esto es lo que provoca que nosotros tengamos paz en nuestros corazones, paz en nuestro espíritu, paz en nuestra mente, y no solo eso, también los que nos rodean obtienen esta paz de parte de Dios a través de nosotros. Amén, familia. Entonces, aquí vamos a estar. También te invito a que no dejes de estar viendo todos los estudios que estamos transmitiendo, los videos en el YouTube, a las 8:30 de la noche. El día miércoles tenemos la prédica del estudio de segundo de Libro de Reyes. El día jueves estamos teniendo los estudios de las bendiciones del cristiano. El día viernes estamos teniendo el estudio del desafío del amor, y el día sábado estamos teniendo los estudios de las cualidades del cristiano. Pero también el mismo sábado a las 12 del día tenemos la reunión de los jóvenes a través de este video, la transmisión de un tiempo de edificación para ellos y de comunión con Jesucristo. Se llama Familia Kids. Te invitamos a que no te lo pierdas. Está presente con tus hijos y también con todos los niños que conozcas. Asimismo, te invito para que el día domingo, todos los domingos a las 11 de la mañana, te reúnas aquí en Familia de Dios Calvary Chapel. Estamos en Volcán de Colima número 3, Colonia San José, Jardines de San José, y aquí en la ciudad de Puebla. Te invitamos. No dejes de asistir. Créeme que es muy hermoso y es de honra y gloria para Dios. Que Dios te bendiga.